Amados hermanos, muy buenas noches. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura de este servicio a nuestro bendito Rey. Bendito y poderoso Señor Jesucristo, Creador del cielo y la tierra, la razón por la cual estamos aquí respirando, con una buena salud, con cánticos para ti, es porque reconocemos que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nada, Señor. De ti viene nuestra existencia, de ti viene la vida, de ti viene el poder, Señor. De ti viene cada respiro que damos, Señor. Ayúdanos a que tu pueblo se reúna a través de la transmisión para honrarte y alabarte, Señor Jesucristo. Y que tu palabra produzca tu propia vida, esa vida eterna y en abundancia. Señor, yo quiero salir mejor de lo que entré en este lugar. Te necesito, Señor. Quita el ser de mí y entra tú en mí, Señor. Quiero reflejarte. Quiero que seas tú caminando en pieles humanas. Quiero que seas tú hablando, Señor. Quiero que seas tú en cada momento de mi vida. Yo te necesito, tu pueblo te necesita, tu novia te ama y necesita de ti, Señor. Estamos aquí y te invitamos, Señor Jesucristo, porque te amamos. Amado, ven a este culto y toma control de la situación. Sé tú el principal invitado de honor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord, porque Él es digno. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que inmolado fue a pagar el precio de la salvación. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord, porque Él es digno. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que inmolado fue a pagar el precio de la redención. A Jesús, Lord. Mire al Calvario. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord, porque Él es digno. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord, porque Él es digno. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuán tiernamente nos está llamando. Cuán tiernamente nos está llamando. Cristo te llama a ti, sus bendiciones está derramando. Clama a ti y a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid, venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores,
Venid, porque tememos si está abogando Cristo por ti, por mí. Sus bendiciones está derramando. Llama a ti, a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Inclinen sus rostros, por favor. Amado Señor Jesucristo, Señor, todos nosotros llevamos una carga, Señor, llena de pasados, errores, inmundicias, cargas de pecado, Señor. Pero un día llegamos a tu presencia porque tú nos dijiste: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y nos liberaste de toda culpa del pasado, nos liberaste de toda culpa y error, nos liberaste de toda carga de pecado, Señor, e hiciste ligera nuestra carga, y nos has traído a tu reino, Señor. Y tú nos has guiado, Señor, por esas puertas celestiales, para darnos una nueva vida, Señor. Una vida en tu presencia, Señor. Una vida bajo tu sangre preciosa que borra multitud de errores. Una vida, Señor, que busca estar siempre cerca de ti, Señor. Ese eres tú, Señor Jesucristo, aún buscando a esas personas que cargan cargas pesadas, que cargan culpas, que cargan pecados. Aún sigues llamando, Señor Jesucristo, y la única manera de que tú nos llamas es a través de tu palabra, porque la palabra es la misma de ayer y hoy por los siglos. Háblanos hoy, Señor Jesucristo. Sé tú hablándonos de corazón a corazón. Te necesitamos, nos arrepentimos y nos colocamos en tu presencia. Enséñanos, oh Padre Celestial, y danos esa fuente de agua viva que necesita todo nuestro ser. En el nombre bendito de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Por favor, acompáñenme a Salmos capítulo 36, versículo 9, por favor. La revelación es la misma ayer, hoy y por los siglos. La revelación de Jesucristo es la misma de ayer y hoy y por los siglos. La palabra de Dios dice así: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Ahora, por favor, Cantares capítulo 8, versículo 6. Hay una sola fuente de vida y el hermano Branham dice que es el Espíritu Santo. Ahora vamos a Cantares capítulo 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Nuestro tema, amados hermanos, hoy se titula La vida y la muerte. Por inspiración del Espíritu Santo, hace días estudiamos este tema, pero queremos seguir la inspiración del Espíritu. No podemos entender la vida si primero no entendemos que la vida viene de Dios, que la vida viene de una fuente, que la vida viene de un ser celestial. La vida viene de una mente maestra. La vida viene de un diseñador y arquitecto que construyó, que diseñó su obra maestra. Cada aliento de vida, cada respiro que usted da, viene de una fuente de vida llamada Elohim, que significa el que no tiene principio y el que no tiene final. Viene del Señor
el eterno, la fuente de vida. El Espíritu Santo nos enseñó que en el mensaje 1 en 1.000.000, el Espíritu Santo en el profeta nos enseña que el Espíritu Santo es la fuente de vida. Estuvimos también estudiando que la vida es la existencia de todo ser. El hermano Branham dice en el mensaje vida que la vida es nuestra existencia. La vida es nuestra existencia. Hace días cuando me cortaba, le pregunté a la persona que me estaba cortando el cabello, ¿qué es la vida para usted? Y no sabía qué decirme. Me dijo, no sé. En ese instante pasó otra persona, escuchó la conversación y dijo, la vida es un regalo. Y la persona que me estaba cortando el cabello dijo, sí, la vida es una bendición, sí. Y yo le dije, sí, muy bien, la vida es un regalo, la vida es una bendición, pero la vida también es fuerza, la vida es dinámica, la vida es un periodo de tiempo, la vida es una oportunidad, la vida son momentos, la vida es la fuerza que tenemos, la vida es el espíritu que tenemos. No podemos entender la muerte si primero no entendemos qué es la vida. Ahora entendemos, por la gracia de Dios, que en el lenguaje profético la palabra muerte significa separación. El hermano Branham nos enseñó que la muerte es la separación. ¿Separación de quién? Separación de la fuente de vida de Dios. Cuando el ser humano se separó de la fuente de vida, que es Dios mismo, entró la muerte. La muerte es la expiación, es el fallecimiento, es la defunción. Muerte, separación, fallecimiento, defunción. Para entender la vida y la muerte, porque hay una ley llamada la ley del contraste. Arriba, abajo, luz, noche, bien, mal, todo, nada. Muerte, vida, es un contraste. No podemos entender la vida si no entendemos que la vida viene de Dios, que la vida viene de una fuente, que la vida proviene de un ser sobrenatural, que nuestro aliento de vida proviene de un ser superior. Alguien colocó en nosotros la vida que hoy tenemos. Alguien colocó en nosotros el espíritu que hoy tenemos. Jesús nos enseñó en San Juan capítulo 6, versículo 63. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la vida. La propia palabra de Dios es la fuente de vida, es el origen de la vida y es la misma vida. La propia palabra de Dios es la fuente de vida, es el origen de vida, es la esencia de la vida. Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra originó la vida, la palabra es la vida, la palabra inyectó la vida, la palabra divina es la esencia divina. Ahora sabemos que la palabra es un pensamiento expresado. Los pensamientos de Dios son los atributos de Dios, es la esencia de Dios y esa esencia de Dios está manifestada en amor, en gozo, en fe, en mansedumbre, en templanza. La vida está llena de amor, está llena de fe, está llena de templanza, está llena de mansedumbre. La vida es positiva y la muerte es negativa. Así que no podemos entender la vida si primero no entendemos de dónde viene, de una fuente de vida. Y no podemos entender la muerte si primero no entendemos la vida. Todo es una secuencia. La vida es secuencia. Para que usted llegue a la universidad, tuvo que haber pasado por inicial, por primaria, por secundaria. En México le dicen la prepa, pero luego llega a la universidad. Para entender la revelación de Jesucristo, vamos de menos a más. Usted no puede entender la vida si no comprende que la vida viene de una fuente. Y la fuente de vida es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Mensaje 1 en 1.000.000. La fuente de la vida es el Espíritu Santo. Jesús nos enseñó en San Juan 6, versículo 63, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios produjo nuestra vida.
Si usted tiene vida hoy, es porque la palabra de Dios produjo nuestra vida. La palabra de Dios produjo nuestra existencia. La palabra de Dios produjo nuestro respiro. La palabra de Dios produjo el entorno en donde vivimos. La palabra de Dios produjo las 7 dimensiones. Por eso que el nombre soberano, el nombre más sublime en todas las 7 dimensiones, es el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. El mundo natural está conformado de tiempo, materia, espacio o luz. Luego está el aire, el mundo material, el mundo natural. Pero hay un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual hay seres celestiales, hay seres demoníacos, pero también están los hijos de Dios. Vamos a llegar a eso. No podemos entender la vida si no comprendemos que hay una fuente de vida, que nuestro origen, nuestra existencia, el simplemente hecho de estar acá, viene de una fuente, de un origen, de un ser sobrenatural que trajo todo por la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Ahora hemos leído Salmos capítulo 6 o capítulo 36, verso 9. Y aquí el salmista, en la inspiración del Espíritu Santo, porque toda la Biblia fue diseñada por el Espíritu Santo. La fuente de vida ungía a cada autor de cada libro y él escribía por medio del Espíritu Santo la palabra. La escribía y hoy nosotros leemos las santas escrituras, la palabra de Dios, la palabra que es santa. Esta es la santa palabra de Dios. De estas letras, de estos pensamientos, vino nuestra existencia. Entonces, aquí el salmista, en la unción del Espíritu, dice, porque contigo está el manantial de la vida. ¿En quién? En Elohim, el Señor, el Todopoderoso. En tu luz veremos la luz. Está muy hermoso este versículo, porque para entender a Dios, primero tenemos que entender qué es Dios. Una cosa es decir qué es Dios y otra cosa es decir quién es Dios. Porque quién define el título o a la persona, pero qué es define su esencia. Cuando encontramos o preguntamos, según las Escrituras, ¿qué es Dios? Vamos a encontrar en San Juan 4:24 que Dios es espíritu. Pero cuando nos hacemos la pregunta, ¿quién es Dios? Es allí donde podemos decir que ese espíritu es adorado. Y cuando lo adoramos, muestra su atributo como Dios. Porque la palabra Dios significa ser de adoración. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos magnificándolo, adorándolo y demostrándole el atributo que tiene como ser supremo al adorarle. Ahí se contesta la pregunta, ¿quién es Dios? Es un ser al cual adoramos. Pero cuando nos preguntamos ¿qué es Dios? Ahí vamos a la Biblia y la Biblia nos dice también que Dios es espíritu. Entonces hubo un tiempo donde Dios no era Dios, porque la palabra Dios significa ser de adoración, objeto de adoración, pero respetuosamente hoy a nuestro Padre le decimos ser de adoración. Él nos creó para que nosotros lo adoremos, lo alabemos, nos dio existencia, nos dio vida para poder
adorarle, para poder alabarle. La vida tan solo viene de Dios. La vida es un atributo de Dios. La vida es nuestra existencia. La vida tan solo proviene de Dios. La vida es una manifestación de Dios. Cristo es el misterio de Dios revelado. Dios nos creó para darse a conocer. Dios nos creó para adorarle. Dios nos creó para poder existir y estar en su presencia. Dios nos creó para ser la continuidad de su vida. Porque todo ser vivo viene de una fuente de vida. Pero hubo un tiempo donde Dios no era Dios, porque Dios significa ser de adoración. Hubo un tiempo donde Dios tan solo era un espíritu, que no tenía principio y no tenía final. San Juan 4:24. Dios es espíritu. Y ese espíritu era eterno. No tenía principio y no tenía final. Ese espíritu era Elohim, el autoexistente, la eternidad. La eternidad. Y dentro de él habían atributos de ser padre, de ser hijo, de ser creador, de ser sanador. En él estaba el amor, en él estaba la fe, en él estaba el gozo, en él estaba la mansedumbre. Toda la esencia sobrenatural proviene de él y es de él. Pero ese ser era invisible, porque un espíritu es invisible. Vivía en un mundo invisible. Entonces, cuando Dios tan solo era espíritu, era invisible. Pero un día quiso proyectar los atributos y el poder que tenía y habló. Él mismo creyó su propia palabra. Él mismo tuvo fe, porque Él es la esencia de vida. Él es la esencia de fe. La vida proviene de la fe y la palabra. La vida es el espíritu. Nuestra vida viene de una fuente espiritual. Nuestra vida viene del Espíritu Santo. Y ese espíritu invisible habló y de ser invisible se hizo visible. El espíritu era invisible, un pensamiento era invisible, pero cuando manifestó la palabra se hizo visible. Un halo de luz. La vida se manifestó. La vida se dio a conocer. Por eso que encontramos en Salmos capítulo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida. En Elohim, en el ser eterno, el ausistente, el Señor, en ese espíritu eterno estaba el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Lo primero que salió de Elohim, de ese ser invisible, fue la luz, el logos. De ser invisible se hizo visible en un halo de luz. El hermano Branham dice que ese halo de luz era el verbo, la palabra. El ser invisible se hizo visible cuando habló la palabra. Y la palabra manifestó una luz, un logos, una teofanía. El primer cuerpo es la teofanía de Dios, ese halo de luz. El hermano Branham dice que era un cuerpo. El primer cuerpo en el mundo natural fue el cuerpo del halo de luz, la columna de fuego, el logos, la teofanía. Y el hermano Branham también dice que la teofanía es el alma. Dios es espíritu. Manifestó su teofanía, el alma y el espíritu siempre están conectados porque el alma es la naturaleza del espíritu. El espíritu es el lado invisible de todo ser humano. El Espíritu Santo es la fuente de vida, pero el alma es la naturaleza de ese espíritu. El hermano Branham nos enseña que el alma es la teofanía. Entonces, de ese espíritu se manifestó la teofanía y esta teofanía, este halo de luz era visible. El ser invisible se hizo visible. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo 17, para entender algo muy importante. Esto es un fundamento en la vida del cristiano y esto tan solo viene por revelación. Dios le revela algo acá a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 17.
aquí Dios, gran Jehová, le habla a Abraham. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí Dios le está hablando a Abraham y le dice: tu descendencia, tu linaje, será como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Dios le estaba hablando a Abraham que el ser humano, que sus hijos tienen dos naturalezas. Una naturaleza que viene de las estrellas, la naturaleza celestial, y una naturaleza que viene de la tierra, la naturaleza natural. Por eso que encontramos en Génesis 1:26 Dios creando un hombre a su imagen y semejanza, un hombre espiritual. Pero en Génesis 2:7 vemos a Dios formando un hombre del polvo de la tierra. Todo hijo de Dios tiene dos naturalezas, una naturaleza celestial y una naturaleza natural. Dios le dice a Abraham: bendeciré tu descendencia, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, dándole a entender que todo hijo de Dios, la descendencia real de Abraham, tendrá su naturaleza celestial que viene de las estrellas y su naturaleza natural que viene del polvo de la tierra. Job 38 nos habla cuando Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Y las estrellas del alba alababan a Jehová. Vayamos, por favor, para que usted entienda y siga la secuencia. Apunte estas escrituras y estúdielas. Si ya apuntó Salmos 36, versículo 9, ahí dibuja en su cuaderno. Yo he hecho muchos apuntes por la gracia de Dios porque es un estudio. Mi pastor me ha dicho que lo haga como un estudio y le pido a Dios que me mantenga la calma porque el Espíritu Santo es el más grande maestro. Entonces, coloque ahí Génesis, Salmos 36, 9 y ahí coloque la fuente de vida, Elohim, y luego dibuje al costado la columna de fuego o un halo de luz y ahí ponga logos. Eso ya lo hemos leído. Pero ahora vamos a ir, hemos ido a Génesis 22, 17 y ahí coloque, hay dos naturalezas, la naturaleza celestial y la naturaleza natural. Entonces, primero Dios le habla a Abraham de las estrellas. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Y ahora vamos a Job capítulo 38. Ponga ahí naturaleza de estrellas y póngale igual Job capítulo 38. Vamos a estudiar la naturaleza de las estrellas. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas? Porque hay una naturaleza celestial y Dios la tipifica, la simboliza con las estrellas. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan, aleluya, todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios teníamos una naturaleza celestial, una naturaleza que viene de las estrellas, tipificada con las estrellas. ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas del alba alababan a Jehová? Aleluya, nosotros ya estamos en una forma celestial, en un mundo celestial. Ahora Dios le dice a Abraham: también voy a multiplicar tu descendencia como las arenas del mar. Génesis 2:7. Estudie, ponga Génesis 22:17. Dos naturalezas. La naturaleza celestial, las estrellas. Y ahí ponga Job capítulo 38. Ahora ponga la naturaleza natural. Y ahora vamos a seguir. Ponga ahí Job o Génesis capítulo 2, versículo 7. Qué hermoso sería enseñar con una pizarrita. Génesis capítulo 2, versículo 7.
Entonces Jehová Dios formó, mire, no dice creó, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Otra naturaleza de la tierra. Primero Dios le dice a Abraham que bendecirá a su descendencia como las estrellas del cielo. Y luego Job dice, ¿dónde estabas tú cuando las estrellas del cielo alababan a Jehová? Donde los hijos de Dios alababan, aleluya. Había un mundo celestial y nos tipifica a nosotros con una naturaleza celestial, como las estrellas. Pero luego le dice, y multiplicaré tu descendencia como las arenas del mar. La arena, tierra, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué naturaleza nos habla acá? Una naturaleza humana, una naturaleza natural. Hay dos naturalezas, una naturaleza celestial y una naturaleza natural. Ahora, para entender eso, esas dos naturalezas, vámonos de nuevo a la eternidad. Ya hablamos de Elohim, ya hablamos de su teofanía, el Logos, el Verbo, el que era invisible, habló la palabra y se hizo visible. El Espíritu es invisible y cuando habló, salió un halo de luz y la palabra, ese ser, se volvió visible. Un mismo Dios condescendiendo. De ser invisible pasó a ser visible. Aleluya. Entonces, Él creó a sus ángeles, a sus querubines con 2 alas, a sus serafines con 6 alas y a sus arcángeles. La palabra ar viene de jefe, jefe de ángeles. Pero luego algo salió de sus propios lomos, porque iba a manifestar a sus hijos, y los hijos tan solo vienen de los lomos, de la mente, del propio ser. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. 1, Dios es espíritu. Estos hombres iban a ser seres espirituales. Este hombre iba a ser un ser semejante a Dios. Si Dios es espíritu, iba a crear seres espirituales. Nuestro primer estado, el primer estado de vida de nosotros fue un ser espiritual, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios es espíritu, y Dios nos manifestó por su palabra, y primero vinimos en una forma celestial, en una naturaleza celestial, en una forma espiritual. Dice el hermano Branham, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no tan solo se refería a Adán, sino a toda la humanidad, a todos sus hijos formados por su palabra, y allí nos creó a nosotros y fuimos manifestados en nuestra teofanía. Dice el hermano Branham que eran nuestros cuerpos teofánicos, aleluya. Cuando alabábamos a Dios en la eternidad, en ese mundo celestial, estábamos con nuestros cuerpos teofánicos, con nuestros cuerpos celestiales. Teníamos vida eterna. Por eso que el hermano Branham dice que un hijo de Dios tiene vida eterna, porque venimos desde antes de la fundación del mundo, fuimos manifestados del Eterno, salimos de Dios, somos la expresión de Dios. En nuestro ser celestial somos eternos, éramos eternos y volveremos a ser eternos. Este vino de la revelación es tan hermoso que muchas veces nos eleva, pero queremos mantener esa unción en enseñanza y que Dios nos ayude a tan solo reflejarlo a Él, para poder inyectar fe, porque usted no es una persona cualquiera, usted es un hijo de Dios con vida eterna. Si usted tiene la vida de Dios, déjeme decirle que usted es inmortal, porque Dios es inmortal, y habrá una mañana gloriosa donde será la reunión de los inmortales. Somos inmortales, y esto no es cuento, esto no es mitología, esto es la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. La palabra es eterna. La palabra de Dios nunca se envejece, dice el hermano Branham. Aleluya. La palabra de Dios no puede envejecer. Y un hijo de Dios formado por la palabra nunca puede envejecer. Entonces, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no tan solo creó a Adán, sino nos creó a todos nosotros en nuestros cuerpos celestiales, en nuestros cuerpos teofánicos. Ese era el mundo celestial. Pero luego Dios,
después de formar el mundo celestial, hace un cuerpo humano, forma un cuerpo humano del polvo de la tierra. Dice el hermano Branham, nuestro ser celestial o natural o espiritual, esa imagen y semejanza de Dios. Pero el ser natural, el hombre natural, es a imagen y semejanza del hombre. Dice que Dios comenzó a formar al hombre del polvo de la tierra y lo hacía con las manos del oso, con los pies del mono. Usaba características del mundo animal para formar a ese hombre. Creación, formación. Ya había creado al ser espiritual, pero aquí estaba formando al ser natural. Dos naturalezas. Una naturaleza natural y una naturaleza celestial. Entonces Dios formó a ese hombre llamado Adán. ¿Qué significa Adán? Significa hombre rojo, hombre de tierra. Adán significa hombre rojo, hombre de tierra, y lo formó. Ese hombre de tierra era un ser natural, con una naturaleza natural. Pero cuando colocó el soplo de vida y esa naturaleza celestial se hizo uno con ese hombre natural, ese hombre natural tenía vida eterna, porque la vida eterna es la propia vida de Dios. El Espíritu de Dios es eterno y los espíritus, la descendencia, los hijos de Dios también son eternos, con espíritus eternos. Entonces en Adán estaba el Zoe. La palabra Zoe significa la propia vida de Dios. Zoe significa vida eterna. En Adán estaba un ser humano natural y dentro de él un ser celestial que tenía vida eterna. La palabra de Dios moraba en Adán. Fue un hombre formado por la palabra. Fue creado por la palabra, manifestado por la palabra, y la palabra no se envejece. La palabra solo produce vida. La palabra produce amor. La palabra produce sanidad. La palabra produce liberación. La palabra tan solo produce vida, y era una vida eterna. Con razón que Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La vida viene de la palabra y el espíritu es la propia vida. El espíritu es la vida, y en Adán había vida eterna porque el Espíritu eterno de Dios moraba en él. Una naturaleza humana con una naturaleza celestial unidos, uno. La vida eterna vivía en Adán, un hombre natural con un ser celestial, el Espíritu eterno. El Espíritu es vida. El Espíritu eterno moraba en Adán y Adán tenía vida eterna. Hombre natural, naturaleza natural, luego puso una naturaleza celestial. El Espíritu es la vida. Y como el Espíritu de Dios moraba en Adán y el Espíritu de Dios es eterno, Adán tenía un espíritu eterno. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Todavía no entraba la muerte, era eternidad. Solo era eternidad. Porque Dios es eterno. Dios es el Zoe. La palabra nunca se envejece. Un cuerpo que no se arrugaba. Un cuerpo que no sentía dolores. Un cuerpo que no se quejaba de las cosas de Dios. Un cuerpo que amaba estar en la presencia de Dios. Pero algo cambió. Adán se sintió solo, porque Adán también reflejaba a Dios. Hubo un tiempo donde Dios se sentía solo y formó su creación, formó a sus hijos, formó a su iglesia. Y este hombre natural que tenía dentro de él una vida celestial, un hombre natural con una naturaleza celestial, también se sintió solo. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Y de su costado sacó a su compañera.
Qué hermoso. Dentro de Adán estaba el espíritu de su esposa. Dentro de Adán estaba un espíritu masculino y femenino. Dentro de Dios, que es espíritu, también está el espíritu de su iglesia. Dentro del espíritu de Dios también está su novia. Por eso que encontramos en Apocalipsis que el espíritu y la esposa, el espíritu y la esposa, el lado femenino de Dios es su novia. Que Dios nos ayude a estudiar y a ver todo el cuadro. Entonces Adán se sintió feliz cuando vio a su compañera. Y todos sabemos lo que ocurrió. Adán fue a cumplir sus obligaciones y responsabilidades que tenía con Dios. Y así como Dios produjo vida, su adversario quería producir muerte. Si Dios produce sanidad, su adversario quería producir enfermedad. Entonces vino a seducir en un cuerpo de un animal muy parecido al hombre llamado la serpiente. Ungido, predicador, fue con buenas intenciones aparentemente, pero su objetivo era traer muerte. Entonces sedujo a la esposa de Adán. Y dice el hermano Branham en el mensaje 1 en 1.000.000 que cuando la mujer trastocó la palabra de Dios, se salió de la palabra de Dios. Salirse de la palabra produce muerte. Desobedecer la palabra de Dios produjo la muerte. Trastocar la palabra de Dios, añadirle y quitarle a la palabra de Dios, produjo muerte. La serpiente dijo, pero Dios ha dicho. Luego ella razonó. Descreer la palabra de Dios produce muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga de la incredulidad es muerte. ¿Qué significa pecado? Muerte. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. No dice pecados, dice pecado. No dice pecados, dice pecado. La paga del pecado es muerte. Y el profeta nos enseñó que pecado es incredulidad. La paga de la incredulidad es la muerte. Muerte es separación. La paga de la incredulidad produjo separación. Cuando el ser humano descreyó la palabra, dudó la palabra, descreyó la palabra, produjo muerte, separación. Ahora, sabemos que la compañera de Adán cae, produjo muerte espiritual, pero todavía no entraba la muerte natural. La muerte espiritual es salirse de la palabra, descreer la palabra, dudar la palabra, pero todavía no entraba la muerte natural cuando Eva descreyó. Porque dice el hermano Branham que si Dios venía antes que Adán y le encontraba a Eva, la quemaba y le daba otra compañera a Adán. Le daba otra compañera a Adán. Pero Adán se adelantó. Adán llegó antes que Dios. Y cuando la vio que había caído, la que dije, qué hermosa dama, la dama que yo dije, Isha, ha descreído a la palabra, ha dudado de lo que dijo nuestro Dios. Y nuestro Dios dijo que el día que comiéramos serían abiertos nuestros ojos y ciertamente moriríamos. Se ha salido de la palabra, le ha desobedecido a Dios. Si viene Dios, la va a calcinar. Ya murió espiritualmente. ¿Qué hago? Y tomó una decisión
Dentro de él estaba la naturaleza natural de su cuerpo, pero dentro de él estaba también la naturaleza celestial, que era la vida eterna. Dentro de Adán moraba el Espíritu de Dios, el Zoe, que era la vida eterna. Y dijo, voy a dejar esta naturaleza celestial. Voy a dejar esta naturaleza divina. Voy a separarme de la vida eterna. La palabra muerte por eso significa separación. Voy a separarme de esta vida eterna y me voy a quedar con tan solo mi naturaleza natural, con mi vida natural. Y voy a hacer lo que mi esposa hizo, porque yo la amo. Cuando Adán tomó la decisión de separarse del Espíritu de Dios, de separarse del Zoe de Dios, que es de la vida eterna, de separarse de esa vida eterna que estaba en él, tan solo quedó un hombre humano. Porque el pecado y el Espíritu Santo no concuerdan. El pecado y el Espíritu Santo no pueden habitar en un mismo lugar. Entonces Adán tomó la decisión de separarse, de alejarse. Muerte, separación. Desde el momento que Adán tomó la decisión de separarse de la vida eterna, del Espíritu de Dios, y tener tan solo una naturaleza natural, entró la muerte. Por eso que la Biblia dice, por un hombre entró la muerte. Por Adán, cuando tomó la decisión de ir y redimir a su esposa, porque dentro de él había un amor profundo representando a Cristo, que Cristo también daría su vida por su iglesia, sin importar su condición. Tendría que venir Jesucristo a redimirnos, que tendría una naturaleza divina y perfecta. Entonces, desde el momento que Adán decide separarse, dejar a un lado esa vida celestial, esa vida eterna, tan solo quedó el hombre natural. Y de tener la vida eterna, pasó a tener tan solo un cuerpo temporal, a ser un ser natural, un ser natural, un ser humano del tiempo, porque se separó del Espíritu de Dios. Desde allí, todos los nacimientos, todas las personas que vienen a este mundo en el Antiguo Testamento, tan solo venían con una naturaleza natural. Pero Dios buscaba a sus escogidos. Hubo un tiempo del hombre tenía la vida eterna dentro de él, el Zoe dentro de él, pero se separó para redimir a su esposa. Desde ese entonces, los seres humanos comenzaron a envejecer. Cuando el Espíritu Santo lo dejó Adán, sí, él cayó. Y sabemos que también se introdujo el sexo a la humanidad. Sabemos que también por el sexo nacemos, crecemos y morimos, nos reproducimos y fallecemos. Pero cuando él tomó sobre todo la decisión de separarse del Espíritu Santo, esta naturaleza celestial lo dejó y tan solo se quedó con la naturaleza natural. Y esta naturaleza natural se comenzó a deteriorar. Por eso que Dios le dijo, del polvo fuiste hecho y al polvo volverás. Ya no tienes el Espíritu eterno, ya no tienes mi Espíritu y ahora te vas a secar. Vas a volver a la tierra. Vas a volver a deteriorarte porque ya no tienes mi Espíritu. Del polvo fuiste hecho y al polvo volverás. A la mujer le dijo con dolor, parirás hijos. Y a la serpiente le dijo, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Maldita serás, la maldijo. Dios maldice y también bendice. Dentro del cuerpo de Eva ya habían 2 semillas. Primero dejó la serpiente su semilla y luego dejó Adán su semilla. Pero Adán dejó una semilla natural. Dejó una semilla ya dejando su naturaleza celestial. Dejó una semilla de hombre. Por eso que todos nosotros nacemos con esa semilla. La primera semilla
de Adán, la primera semilla de la serpiente que se le adelantó a Adán, estuvieron dentro del vientre de una mujer llamada Eva, que significa la madre de todo ser viviente después de la caída. Y desde allí venían tan solo seres humanos naturales. Ya no venían seres humanos con naturaleza natural y celestial. Quiero que entiendan eso. De tener naturaleza natural y celestial, venimos a ser multiplicados tan solo de una manera natural. Y venían seres humanos naturales, que nacíamos, que crecían y que morían. Porque tan solo tenían una naturaleza natural. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué fue destituida la humanidad? De la vida eterna. Ya no teníamos la naturaleza celestial. Ya no teníamos esa naturaleza divina. Ya no tenían la vida eterna. Por eso que Moisés, David, Samuel, Daniel, Ezequiel, hombres escogidos, pero ninguno podía vencer la muerte. Tenían el acceso a Dios, pero ninguno llegó a tener la vida eterna por completo. Porque tenía que venir la redención y tenía que venir el postrer Adán, que tan solo tenía que ser formado por la palabra. Porque sí, en la mente de Dios estaba escrito que vendría un redentor. Y así como Dios formó al hombre por la palabra y del polvo de la tierra, Dios formó a un hombre formado por la palabra y el poder del Espíritu Santo dentro del cuerpo de una dama, de una mujer llamada María. María aceptó al Espíritu Santo, fue cubierta por el Espíritu Santo y dentro de ella se formó un cuerpo formado por la palabra. Y un hombre formado por la palabra, después de 4000 años, estaba andando una vez más en la tierra. Y su nombre era Jesús. Su nombre era Jesús, que significa Salvador. Tan poderoso es ese nombre que cuando Juan el Bautista escuchó su nombre en el vientre de su madre, que no se había movido por meses, al escuchar el nombre de Jesucristo, ese bebé tomó vida. Dice el hermano Branham que cuando nosotros escuchamos el nombre de Jesús, eso produce vida, porque Jesús es la palabra. La palabra tan solo produce vida. Un hombre pervertido vino durante 4000 años por el pecado, pero aquí estaba siendo manifestado un hombre santo formado por la palabra. Entonces esperó su tiempo de ministerio y a la edad de 30 años, cuando fue al río Jordán, Jesús estaba en el río Jordán y una vez más los cielos fueron abiertos y una vez más bajó la columna de fuego y habitó una vez más en un hombre natural llamado Jesús. Una vez más el cielo y la tierra se abrazaron y una vez más un hombre natural volvía a tener una naturaleza celestial. Aleluya. Una vez más un hombre humano con una naturaleza humana pero formada por la palabra se estaba haciendo uno con una naturaleza celestial. Volvía a tener la vida eterna que estaba en Adán, porque Dios es eterno y el Zoe es la propia vida de Dios. Entonces cuando el cielo y la tierra se unieron en el Jordán, cuando un hombre natural volvió a tener una naturaleza celestial, cuando un hombre se volvió a ser uno con el Espíritu Santo, una vez más un hombre caminó con la vida eterna dentro de él, con el Zoe de Dios. Si en el Edén un hombre se separó de su naturaleza celestial y se quedó con su naturaleza natural y tan solo produjo muerte, en el río Jordán un hombre con una naturaleza natural llamada Jesús, porque Jesús también tenía una naturaleza humana, se hizo una vez más con el Espíritu Santo cuando bajó el bautismo del Espíritu Santo sobre él, y esa unión, la unidad con el Espíritu Santo, produjo vida y Jesús pudo decir: yo soy la resurrección y la vida. San Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Una vez más, un hombre natural caminaba con el Zoe, la propia vida de Dios. Un hombre natural se hizo uno con el Espíritu Santo, y para derramar su sangre preciosa, para que usted y yo volvamos a tener vida eterna. Si en el huerto del Edén una dama descreyó y razonó la palabra y produjo muerte espiritual, en el Nuevo Testamento una dama creyó la palabra de Dios y produjo vida. En el huerto del Edén, una dama, una iglesia descreyó la palabra de Dios y entró la muerte. En el Nuevo Testamento, una dama, una iglesia cree la palabra de Dios y recibe la vida eterna y en abundancia. La única manera de volver a tener nosotros vida eterna es que una vez más nos unamos con la persona del Espíritu Santo. Todos tenemos errores y fallas. Todos cometemos fallas porque tenemos una naturaleza humana, imperfecta, inclinada a la mentira, a los errores. Pero si buscamos una vez más el Espíritu Santo de Dios, que es la propia vida de Dios, una vez más podemos volver a tener esa naturaleza celestial. Porque tan solo los predestinados volverán a tener esa naturaleza celestial. No tan solo una naturaleza natural, sino volveremos a tener la naturaleza celestial, que es el Espíritu Santo. Pero para eso, para que usted y yo volvamos a tener ese Espíritu Santo y la vida eterna, un hombre, porque Jesús era hombre, tuvo que ir al Calvario. Déjeme decirle algo. Jesús nació por la palabra. Jesús recibió el bautismo del Espíritu Santo en el río Jordán. Pero en el monte de la transfiguración llegó a la adopción. Los 7 nombres compuestos de Jehová bajaron y se entronaron en totalidad en él. La completa manifestación del Hijo del Hombre, Jesucristo, hacía milagros, sanidades, pero sobre todo traía la palabra de Dios. Estaba instruyendo porque era la restauración de la palabra, la restauración de su iglesia, instruyendo que él era la resurrección y la vida. Dios en forma de hombre no puede aprender, pero como humano aprendió, porque también necesitaba tener una naturaleza humana, pero fue creciendo en gracia, creciendo en amor, creciendo en la estatura de un varón perfecto, y en el monte de la transfiguración llegó a su adopción. Dice el hermano Branham que Jesús no podía pagar el precio de la redención a los 30 años, no podía. Él pagó el precio de la redención cuando llegó a adopción, cuando llegó a ese momento donde la totalidad de Dios estuvo en él. Y ahí una vez más, esa completa manifestación del postrer Adán estaba con nosotros. La vida eterna estaba en él. Pero en el huerto del Getsemaní hubo otra separación. En el Edén hubo una separación para producir muerte. Pero en el huerto del Getsemaní, Jesús se separa de la naturaleza divina que tiene una vez más, pero esta vez para producir vida, porque tenía que ir como hombre al Calvario. Y cuando fue al Calvario a pagar el precio por nuestros pecados y a derramar su sangre preciosa, en esa sangre estaba la vida, no tan solo para limpiarnos de nuestros pecados, sino que a través de nuevo de la sangre formada por la palabra, una vez más usted y yo volvamos a tener el Espíritu Santo, que es la vida de Dios. No tan solo murió por nuestros pecados y enfermedades, sepultó nuestros pecados, pero un domingo de resurrección, el poder, el Espíritu Santo, el Zoe que lo había dejado en el Getsemaní, volvió para devolverlo a vida. Y una vez más, Dios en totalidad, caminando en pieles humanas, pero pagando el precio de nuestros pecados, el precio de nuestra redención, para que nosotros, sus hijos, volvamos a tener
vida eterna. Por eso que ningún hombre podía pagar el precio de la salvación, porque éramos seres naturales. Tenía que venir el ser perfecto, el que tenía la vida perfecta. Padre celestial, te agradezco, Señor, por esta enseñanza, que tan solo tenemos dos naturalezas, la humana y la celestial, y que tú tenías que venir a derramar tu sangre preciosa para volver a tener esa vida eterna que tuvimos contigo antes de la fundación del mundo. Señor Jesucristo, con razón que hay dos nacimientos, el nacimiento natural y el nacimiento celestial. El nacimiento natural es para muerte, pero el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu, es para vida eterna. Señor Jesucristo, gracias por derramar tu sangre palabra para que volvamos a tener esa vida celestial. Señor Jesucristo, ahora entiendo por qué con mi naturaleza natural fallo, cometo errores, pero necesito de esa naturaleza celestial una vez más. Coloca en el corazón de mis hermanos esta revelación, que necesitamos una vez más tener la naturaleza celestial, y que para eso vino Jesucristo, para darnos esa vida eterna de nuevo, esa naturaleza celestial, pero tan solo cubriéndonos bajo su sangre. Permite que crean, Señor, permite que acepten, quita todo razonamiento, toda duda. Si hay un joven que es atormentado y duda, Señor, este es tan solo un ataque del enemigo. Permite que crea, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El no creer produce muerte, pero el creerte produce vida. Permite, Señor Jesucristo, que te creamos cada vez más y que tú nos sigas enseñando tu poderosa palabra. Te ruego, Señor, que en estos días nuestro clamor sea: Señor, devuélveme esa naturaleza divina de nuevo. Devuélveme, Señor, esa naturaleza divina, porque sin ti no puedo. Ayuda a que nuestros hermanos busquen esa naturaleza divina una vez más, Señor, porque eso es lo que nos va a llevar a perfección. Una naturaleza que tan solo viene por tu palabra, una naturaleza que tan solo viene de tu santa presencia, una naturaleza por tu Espíritu Santo. Y aquí, Señor, sintiendo tu santa presencia, humillamos nuestros corazones para rogarte, Señor, por los que necesitan de ti. Ayúdalos, Señor, dales la revelación que pueden volver a nacer, que pueden volver a tener su naturaleza divina. En el nombre bendito de Jesucristo te lo rogamos. Amén. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. Porque Él es digno. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. Porque Él es digno. Digno es el Cordero que inmolado fue a pagar el precio de la redención. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. A Jesús, Lord. Porque Él es digno. Padre celestial, con razón que tu profeta nos enseñó que cuando miramos al Calvario, tú actúas en el momento, en la hora, en el momento crucial, Señor. Y aquí estamos mirando tu Calvario una vez más. Ese Calvario donde derrotaste la muerte, donde la muerte te incrustó su aguijón. Te traspasaron, Señor Jesús. Pero lo que no sabía la muerte, que tú eras la vida. Y la muerte, como una avispa, perdió su aguijón y fue derrotada. Fue una muerte que produjo victoria, la tuya, Señor Jesucristo. La palabra, una vez más, siendo derramada, Señor, para limpiar la tierra, para limpiar nuestra mente, pero también para curar toda enfermedad. Porque Isaías dijo: por sus llagas, por las llagas de ese cordero, por las llagas de ese hombre que tenía un cuerpo formado por la palabra, seríamos sanos. Y Señor Jesús, aquí está tu pueblo, Señor.
Muchos están padeciendo enfermedades. ¿Qué son las enfermedades? Demonios. Pero tú derrotaste esos demonios en la cruz del Calvario. El COVID fue derrotado en la cruz del Calvario. La fiebre fue derrotada en la cruz del Calvario. El miedo fue derrotado en la cruz del Calvario. La ansiedad fue derrotada en la cruz del Calvario. El cáncer fue derrotado en la cruz del Calvario. Tú derrotaste a todas esas enfermedades. Están vencidas. Están vencidas. Jesucristo las venció. Y levanto mis manos, Señor, para que aumentes nuestra fe y aceptemos nuestra sanidad. Que tú obres, Señor, en los corazones, en las familias de tus hijos, Señor. Que solo levanten la mano, que crean que por tus llagas somos curados. Que tú eres el mismo de ayer y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos. Danos esa fe, Señor, para ver tu manifestación, pero también para descansar en tu voluntad perfecta, Señor. Porque tú eres el mismo, Señor. Permite, Señor, que mis hermanos que están pasando momentos difíciles también reciban consuelo y paz en sus corazones. Derrama paz, bálsamo, Señor, tranquilidad, Señor. Sana los corazones rotos, sana los corazones intranquilos, sana los corazones con tristeza de aquellas personas que han perdido un familiar. Dales confort, dales ánimo, gozo, porque tú has vencido la muerte, Señor Jesucristo, y tú eres la resurrección, Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, Señor. Anima a tu pueblo y también ayúdalo, Señor, en sus necesidades en el trabajo. Señor, sé tú en ellos a la hora de trabajar, Señor. Sé tú en ellos dándoles la fuerza, la dinámica. Ayuda a tu pueblo, Señor. Por favor, todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Bendito sea el Eterno y la fuente de vida. Acompáñenos por favor en oración. Señor, te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la salud. Gracias por acompañarnos en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres el mismo de ayer y por los siglos. Ayuda, Señor, a los hombres de Dios que están predicando tu palabra. Ayuda a nuestro pastor, Señor. Ayuda al hermano Bernabé donde está, Señor. Ayuda a ese quíntuple ministerio que tú has predestinado, Señor. Gracias por acompañarnos, Señor, en este día, en este culto, Señor. Te rogamos que nos acompañes en las horas que quedan, Señor, y que levantes el ánimo y la fe de tu pueblo para agradecer que nuestra vida viene de un ser supremo. Gracias por la vida, pero sobre todo por la vida eterna que nos has dado a través de tu palabra. Te rogamos que estés acompañándonos en las horas que quedan y que protejas siempre a tu pueblo. En el bendito nombre de Jesucristo te lo rogamos y pedimos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Las recomendaciones son que guarden su distancia social, que se laven las manos, que siempre tengan fe en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Les amamos. Shalom.